Este corto video pretende dar una pequeña explicación del manejo del IVA, impuesto al valor agregado en Colombia, no solo en entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones, corporaciones, sino también en las empresas o incluso con las personas naturales que puedan ser responsables del impuesto. Es una explicación muy sencilla para tener presente y tener en cuenta cuál es el mejor manejo que se le puede dar para evitar situaciones problemáticas con la autoridad tributaria. El IVA en Colombia es el impuesto al valor agregado y es una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o servicio que se pretende comercializar o vender. Es decir, la persona, entidad o empresa que venda, que comercialice productos o servicios deberá incrementar al valor de venta que tenga estipulado un impuesto que se llama el IVA, impuesto al valor agregado, y deberá ejercer el recaudo de ese impuesto, declararlo y pagarlo a la DIAN en los tiempos y formas que correspondan. ¿Quiénes son responsables del IVA en Colombia? Son responsables de este impuesto todas las personas naturales o jurídicas, es decir, fundaciones, asociaciones, corporaciones, empresas, personas que vendan o comercialicen cualquier tipo de producto o servicio que esté grabado con el IVA. En Colombia, la mayoría de bienes y servicios están grabados con IVA. Por lo tanto, cuando yo voy a ejercer la actividad de vender o comercializar algún tipo de producto, en el estatuto tributario encontramos fácilmente los productos que no están grabados con IVA, ya que su listado es más pequeño, y aquello que expresamente no esté allí como no grabado, quiere decir que está grabado con una tarifa de IVA. En Colombia, para efectos del IVA, tenemos tres clases de bienes y servicios, o están clasificados de tres formas. Uno, los grabados. Dos, los exentos. Y tres, los excluidos. Estos tres términos generalmente tienden a confundir un poco a las personas porque dependiendo de lo que yo vaya a realizar, si lo que yo voy a vender o a comercializar está grabado, está exento o está excluido, dependiendo de eso tendría unas responsabilidades con la DIAN. Y voy a hacer una corta pero sencilla, pero muy explícita explicación de cada uno de ellos. Los bienes y servicios que están grabados con IVA, es decir, cuando se vende un producto o un servicio que esté grabado con IVA, sucede lo siguiente. Se debe adicionar el IVA al momento de realizar la venta. Es decir, si yo vendo una camisa en 100.000 pesos, entonces debo adicionarle el 19% por concepto de IVA para cobrar o recaudar un valor total de 119.000 pesos, de los cuales 100.000 pesos son míos y 19.000 pesos serían de la DIAN. Cuando se comercializan bienes o productos, o mejor, productos o servicios que están grabados, sí se debe facturar y la facturación solo puede ser factura electrónica de venta. Sí se debe presentar declaración de IVA. En Colombia existen dos frecuencias para presentar, o mejor, tres frecuencias para presentar declaración de IVA. Una, las personas que presentan declaración bimestral, otra, los que deben presentar declaración cuatrimestral y otra, los que deben presentar declaración anual. Pero ese no es tema de nuestra charla en este momento. Otro punto, si se recupera el IVA pagado en las compras cuando se hace el respectivo cruce en la declaración. Es decir, cuando yo como comercializador o productor de bienes o servicios realizo las compras para producir mis bienes o venderlos, estoy pagando un IVA. Ese IVA que pago como comerciante o productor lo voy a poder recuperar en el momento en que voy a pagar el IVA que estoy recaudando, ¿correcto? Y otro punto es que sí se debe pagar el IVA a la DIAN, es decir,
cuando yo hago los cruces entre el IVA que pagué y el IVA que cobré, el excedente se lo debo entregar a la DIAN. Ahora vamos a mirar lo que realmente nos atañe en esta pequeña charla o video. Es distinguir entre grabados, exentos y excluidos. Los grabados, lo que acabamos de hablar. Los bienes y servicios exentos son aquellos que tienen un IVA a la tarifa de 0%, es decir, de todas maneras generan la responsabilidad del IVA, aunque el IVA sea el 0%. Quiere decir, cuando yo comercializo servicios o productos que están exentos, como por ejemplo exportar servicios, como por ejemplo vender paquetes turísticos a personas extranjeras, como por ejemplo vender carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, o vender huevos frescos o los otros que están enumerados en el estatuto tributario, entonces yo lo debo facturar con una tarifa de IVA al 0%. Pero los productos exentos también deben presentar la declaración de IVA, porque es un IVA de cero, es decir, sí tiene IVA, pero es cero. Y el IVA que yo pago en las compras de esos productos también la voy a poder recuperar al momento de presentar la declaración de IVA. Es decir, que cuando yo vendo productos que están grabados, debo declarar y facturar y recupero el IVA de las mercancías o insumos que haya comprado. Cuando yo vendo productos exentos, también debo facturar, debo declarar IVA y recupero el IVA que haya pagado en la compra de los bienes o insumos necesarios para vender los productos. Y ahora miremos el tercero. Los bienes y servicios excluidos del IVA. Entonces, los bienes y servicios excluidos de IVA no tienen IVA. Miremos que a diferencia de los exentos tienen IVA del 0%. Los excluidos no tienen IVA. Por lo tanto, los deberá facturar solo aquel que se encuentre obligado a expedir o a emitir factura electrónica de venta. El que no está obligado a emitir factura no deberá facturarlos. No requiere presentar declaración de IVA. Si yo vendo productos o servicios excluidos de IVA, no estoy obligado a presentar declaración de IVA. Y cuando yo vendo servicios excluidos de IVA o bienes excluidos de IVA, el IVA que yo pago en todos los insumos necesarios para prestar mis servicios o para vender mis elementos, no lo puedo recuperar al hacer cruce porque ni siquiera estoy obligado a presentar declaración. Entonces, si yo compro elementos para prestar un servicio que está excluido o si yo compro productos para prestar un servicio excluido. Por ejemplo, si yo realizo transporte de carga por carretera, el servicio de carga por carretera está excluido del IVA. Por lo tanto, los elementos que yo compre, como llantas, combustibles, repuestos, esos productos van a venir con IVA, pero resulta que yo no los voy a poder cruzar para recuperarlos porque el servicio excluido de IVA no presenta declaración para hacer recuperación de esos servicios o de esos costos en los que se hayan incurrido por el IVA. Es muy importante tener presente este tema. Ahora bien, cuando una empresa o una persona desarrolla de manera combinada la venta de productos o servicios, entre los cuales mezcla productos o servicios exentos, productos o servicios excluidos o productos grabados, entonces, en ese caso, cuando en una misma persona o empresa realiza actividades que tiene de uno y de otro, en ese caso sí debe presentar la declaración de IVA y en la declaración de IVA debe incluir de manera independiente los ingresos que obtiene por vender los bienes o servicios grabados, los ingresos que obtiene por vender bienes o servicios exentos y los ingresos que tiene por vender bienes o servicios excluidos. En esa declaración va a poder cruzar los costos que haya incurrido en los bienes grabados y exentos. Los excluidos no tienen la capacidad de recuperar los gastos porque están excluidos del IVA. Entonces, los bienes o servicios que se incluyen en la declaración
excluidos o solamente informativo para la DIAN, pero solo se hace cuando yo trabajo o vendo o comercializo diferentes productos entre exentos, grabados y excluidos al mismo tiempo. Ahí en ese caso sí le presento a la DIAN la declaración. Si mi trabajo es únicamente servicios excluidos, no declaro y no tengo capacidad de recuperar los costos en los que haya incurrido.